Daniel capítulo 3. Traiga Biblia, consígase una Biblia, compre una Biblia. Sus determinaciones marcan a dónde usted quiere llegar. ¿Escuchó? Si usted no se determina a tener una Biblia, entonces su carrera no tiene mucho futuro o mucha proyección. Si usted no tiene una Biblia, usted está diciendo, voy a estar unos días nomás y voy a ver qué pasa aquí si no me voy a ir. Y Dios no lo llamó para eso, Dios lo llamó para que usted sea salvo por una eternidad. El que persevera hasta el fin, ese verá su gloria. ¿Amén? ¿Amén o no? Una hermana en San Rafael de 89 años, Susana, la hermana Susana, vivía a una cuadra de mi casa. Era una mujer que tenía un comercio. Y me dijo un día, hace 43 años que voy a la iglesia. Ya estoy, dice, un poco agotada de ir a la iglesia. Eso lo dijo cuando llegó a mi congregación, porque había pasado, hay 101 iglesias en San Rafael, 101. Y la mía era la última, la que pastoreo yo era la última. Ya las había pasado por todas, dice, los conozco a todos los pastores, sé cuáles son las prédicas. Y me dijo, esta es la última vez que vengo a la iglesia, porque ya creo que con lo que he escuchado soy salva. Y le dije, el que no persevera hasta el fin, no podrá ver la gloria del Señor. Luchó 43 años, superó obstáculos. ¿Y va a colgar los guantes ahora? Con 79 años. ¿Sabe qué dejó? Y me dijo, yo no creo que Dios sea tan estricto así. No, Dios no es estricto. Dios es un Dios de orden. Una lástima que usted baje los guantes ahora cuando lo humano lo necesita. Usted sabe que en 2 meses de dejarse congregar le agarró un cáncer y en 2 meses más después tuvimos que estar en su sepelio. 4 meses duró sin Dios. O sea que estaba tan cerquita su éxito y en esos 2 meses me cansé de ir a buscarla. Vamos, no se quede, está a 2 cuadras de la iglesia, 1 cuadra y media, no se quede. Y no quiso volver. Y a los 4 meses se le apagó la lámpara. Que Dios tenga misericordia de ella. Nunca hay que colgar los guantes. Amén. Amén. Así que no sé cuál será su problema hoy, por lo que estuve hablando, pero si usted quería colgar los guantes, renuncie, enójese con usted mismo y diga, qué tonto, qué tonta, no voy a colgar los guantes, no le voy a dar la victoria a Satanás, sino a Dios. Amén. Mire, dice capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zarpoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, escuche bien el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos, diga todos, los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salteño, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí hay una palabra profética: nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, escuche esto, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Y dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado, escuchen, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por esta palabra?
qué tremenda esta historia. Cuando uno lee esta historia se da cuenta lo grandioso de Dios, lo poderoso del Dios que servimos. Cuando hay hombres y mujeres determinadas, ¿me está escuchando? Cuando hay hombres y mujeres con una actitud de firmeza, con una actitud de determinación. ¿Por qué no venís más a la iglesia? Le dije a una persona muy allegada a mi vida: porque cuando llego a la iglesia nadie me saluda. Mira, ¿por qué vas a dejar la salvación? Cuando hay determinación, no hay amenaza, no hay nada que pueda detenerte, no hay nada que pueda amedrentarte. Acá era la historia de 3 varones, pero estos varones tenían una autoridad sobre ellos, que era Daniel, que Daniel le había demostrado cuál era su fe. Si ustedes leen unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, ven cómo Daniel fue un hombre lleno de la gloria de Dios, un hombre de altar, un hombre que tuvo que vencer un montón de obstáculos. Entre ellos, cuando le hicieron un complot y lo echaron a un foso de los leones. Sin embargo, la fe cerró la boca a los leones. La fe dio vuelta todo lo que el edicto que se había firmado. Y ahora aquí como que sus hijos estaban marcando esa diferencia, marcando esa confianza, marcando esa actitud de firmeza. Dios anda buscando gente firme, no gente inestable, un día arriba, 2 días abajo. ¿Por qué no viniste? No. Gente firme, gente determinada, gente que se deje tratar el carácter, gente que se deje moldear, gente que se deje ministrar, gente que se deje alinear, gente que se deje aconsejar, gente que diga y que reconozca que cuando Dios está hablando por la boca de una autoridad, Dios va a respaldar esa palabra. Había una palabra, había en su corazón, en el corazón de estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, había establecido un principio tan fuerte, que ninguna amenaza, aun cuando tenían que pasar por la muerte. ¿Y sabe qué es lo que me habla un poquito de esto de pasar por la muerte? Es que si no pasamos por esa muerte, y no estoy hablando de matarse, ojo, no vayan mal a interpretar, estoy hablando de esa muerte hasta nuestra mente humana, a nuestras decisiones humanas, a nuestras determinaciones humanas, a nuestras actitudes humanas, a nuestros deseos humanos. Si no morimos a eso, no vamos a poder ver la grandeza de Dios. No vamos a poder ver. Sadrac, Mesac y Abednego, el rey estaba hablando en serio. Y el rey representa al mismo enemigo, el mismo Satanás que se para y te dice: con que vos vas a la iglesia, te voy a separar el matrimonio porque tu esposo lo tengo yo. Mira, te lo digo por ejemplo, mi esposa, ¿qué es lo que no le hice? Vos vas a la iglesia, yo me voy. Y andate, me dijo, yo voy a ir a la iglesia. Salía y andaba perdido como perro que había perdido su amo. Porque Dios, cuando una persona toma la determinación, Dios es el que respalda a esa persona. Dios es el que controla esa casa. Y cuando hay una persona determinada, Dios tiene que hacer el milagro por más duro que sea el otro, o por más difícil que sea el problema, o por más incapaz que sea la situación, o difícil que sea la situación. Dios hace la obra porque hay una persona que le ha creído. Hay una persona que se ha determinado a estar firme, inamovible a esa palabra. Yo te creo esa palabra y no me muevo, sé que Dios va a cumplir. Y cuando uno está firme, cuando uno está ahí estable, y cuando uno le sigue creyendo a Dios, dice: yo ahora te estoy probando, yo te estoy afligiendo, yo te estoy haciendo que tu corazón esté quizás desalineado, pero si pasas ese desierto, yo te doy el fruto, yo te paso y te entrego esa tierra, te entrego esa bendición. Deuteronomio 8 dice que Él nos prueba, Él nos aflige. Por ahí le echamos la culpa al enemigo. Y entonces, ¿para qué Jesús lo venció en la cruz? Todo el diablo, tengo un hombre de otra iglesia que me deja papeles. Ahora me dejaba por abajo de la puerta de mi casa. Un día mi esposa le dijo: deje de hablar tanto de Satanás. Porque mire, Satanás se le había metido en su matrimonio, Satanás se le había metido en su cama, Satanás se le había metido en la mesa, Satanás se le había metido a su hija. Satanás estaba metido en todos lados. Y le dice: ¿para qué lo metió? ¿Para qué lo metió? Le dice mi esposa un día: hermano Luis, ¿para qué metió a Satanás a su cama? ¿Para qué lo llevó a la mesa? A veces la forma nuestra de hablar,
cuando no tenemos un concepto establecido, le damos la gloria a quien no se la tenemos que dar. Él nos aflige, Él nos prueba. Las situaciones de nuestra vida pasan porque Él quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y aparte queremos ser probados, y en esa prueba ¿tenemos éxito o tenemos fracaso? ¿Somos aprobados o somos desaprobados? Y cuando somos desaprobados en ese examen, tenemos que volverlo a... Y hay gente que repite ese examen y repite ese examen, porque llega hasta ahí y hay otro escalón más, y él sabe o ella sabe que hay un escalón más, pero no se anima a pasarlo. No, dice, lo que pasa es que, viste, estaba diezmando bien, pero 10 pesos sí, yo lo doy, 100 lo doy, pero 1000 no. Bueno, nunca vas a tener 10.000 de sueldo, jamás. Digo eso, pero digo 1000 cosas. Si no te animas a creerle a Dios, ¿cómo vas a poder ver su grandeza, su amor, su misericordia? Estos hombres le creyeron a Dios y se pararon firme. Y el rey ahí le dijo, mira, hoy no sé qué pasó, dijo el rey, me agarraron con la buena porque nadie se podía revelar al rey. Les voy a dar una oportunidad más. ¿Están dispuestos que al oír el son de la bocina, el tamborín, del arpa, de la zarponia, de todos los instrumentos de música, están dispuestos a postrarse? Le estoy dando una oportunidad, ¿están dispuestos? Y él le dijo, sepa, oh rey, que no nos vamos a arrodillar, porque el Dios que servimos, escuche la palabra profética, porque el Dios que servimos, Él nos librará de tu mano. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, Dios te va a librar cuando te pares firme y diga, esto es del Señor, esto se lo doy a Él, esto pide el Señor, esto voy a hacer. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. No importa en qué situación está. Mire, le voy a confesar una intimidad. Muchas veces me tuve que secar las lágrimas y ir a la iglesia y predicar de un Dios de poder. Jamás me permití predicar un Dios de fracaso, porque la gente no tenía la culpa de lo que yo estaba viviendo. Y muchas veces eran cosas difíciles, pero había que tener la determinación de levantarse. Y no porque yo estaba pasando por un problema, tenía que hacer que toda esa gente cayera en la desconfianza, sino que tenía que predicar con un Dios de poder. A veces Dios te prueba hasta ese límite, hasta ese nivel, para que aprendas a declarar a ese Dios poderoso. Y cuando tú lo declaras y tú lo profetizas, ahí Dios está. Yo hice una pregunta hace un tiempo atrás. ¿Usted cree que Dios está con usted? ¿Lo cree realmente? Le hago otra pregunta ahora, yendo a la palabra. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron convocados por el rey, ¿usted cree que estaba Dios ahí? Estaba Dios, perfecto. Cuando estaban parados al frente del horno, listos para ser echados, y lo estaban esos hombres fortalecidos, firmes, así grandotes, como los discípulos del apóstol Juan Andrés, agarraron a esos menuditos ahí y los ataban. Pregunto, ¿dónde estaba Jehová? Ahí, diga, ahí estaba. ¿Sabía que ahí estaba? Y usted puede pensar, ¿y qué hizo que no hizo nada? ¿A dónde? Si usted dice que estaba ahí, ¿por qué entonces no se movió? ¿Por qué entonces no lo defendió? ¿Por qué entonces no lo agarró de la pestañita, de la orejita así y lo sacó? Porque Dios está en tu fe. Y tu fe va a determinar cuál va a ser el resultado en Dios. Estos hombres se pararon firmes, y aun cuando ellos sabían que Dios estaba ahí, los otros miles de personas que estaban arrodilladas y postradas delante del rey Nabucodonosor, me imagino, deben haber estado como la carita de ustedes, con los ojos así, mirando qué hacían estos tres locos de la fe. Porque cuando sos un loco o una loca de la fe, loco en el buen sentido, no malinterprete, loco en fe, en actitudes, en reacciones, todo el mundo dice, míralo, qué tonto que es, míralo, le van a quitar, mire, hasta la ropa, hasta la zapatilla. Diga, mentiroso Satanás. Dígalo con fe, mentiroso Satanás. Porque todo lo que sembrare, eso cosecharemos. Amén. Es una ley. Así que lo que quiere Satanás es que tú no siembres. Lo que quiere Satanás es que tú no te entregues. Lo que quiere Satanás es que tú no obedezcas. Así que ellos estaban los tres paraditos así, obedeciendo a Dios, firme. Y el rey le dijo, me agarraron con la buena, voy a tratar de darle una nueva oportunidad.
Porque él te va a querer intimidar, Satanás, de todas maneras para que tú aflojes, que tú te rindas. Así que no lo intentó de una manera, lo intenta de otra. Cuando Balac mandó a sus hombres preparados para convencer a Balaán, no tuvo éxito en la primera postura, pero en la segunda mandó hombres mejor preparados para que viniera, para que lo convencieran. Manda sus legiones para hacerte creer que la palabra, que hay una equivocación, que lo que te mandaron a hacer no es de Dios. Así que van a venir esos pensamientos, van a venir esas luchas, van a venir esas cosas a tu mente para que tú desistas de hacer lo que te mandaron a hacer, o de lo que sabes que debes hacer. ¿Me está escuchando? Entonces, estos 3 hombres se mantuvieron firmes y veían el horno encendido ahí y veían que un montón de esclavos echaban leñas y leñas. Y venían esos camiones, vio esos Scania último modelo, esos Volvo grandotes de ahora, y descargaban más leña todavía. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? ¿Se puede meter en esa imagen? Me imagino la cantidad de leña que deben haber tirado adentro de ese horno. Y ese horno empezó a levantar temperatura. De tal manera que dice que cuando los echaron adentro, los hombres que habían agarrado a Sadrac, Mesac y Abednego cayeron muertos afuera del horno. Imagínense cómo estaba ese horno. Ay, papá. Y entonces en la presión, Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: está bien, rey, ganaste, nos vamos a postrar, nos venciste. ¿Ah? ¿Dijeron así? Sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar. Y si no, miren lo que dice, se lo voy a leer específicamente. Creo que era el versículo 6, si no me equivoco. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Un poquito más adelante. A ver si alguno me ayuda. Cuando dice no nos arrodillaremos, acá está. He aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 17. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el segundo paso dice, y si no, digan, estaban determinados. Dígalo, estaban determinados. Y si no, sepas, oh rey, que dice que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No lo vamos a hacer. Sepa, oh rey, que Él nos va a defender, que Él nos va a librar, que Él nos va a salvar. Pero si no, estamos dispuestos a dar la vida. Aleluya. Bendigo a los que entendieron, bendigo a los que recibieron. No nos vamos a postrar, no nos vamos a rendir, no vamos a hacer lo que tú digas, aunque nos parezca que es el fin. Y bueno, si este es el fin, este es el fin. Pero no nos vamos a postrar. Mire, muchas veces pensé que era el fin. En las demandas de mi padre. Ay, papá. ¿Sabe qué decía entre mí? Este me quiere matar. Si él supiera lo que estoy viviendo, si él supiera lo que estoy pasando. Pero ahí, en fe, vimos la gloria de Dios en estos años. Vimos la manifestación del Espíritu Santo en estos años. La última vez que fue a San Rafael le hacíamos cuenta de dónde nos llevó Dios en estos últimos 2 años. En todo el mundo viajamos. El dinero, si usted me pregunta ¿de dónde salió, pastor, el dinero? Hasta yo digo de dónde salió. Solo Él lo suplió. Porque la iglesia no me puede sostener hoy. Mi trabajo tampoco. Pero sí el Dios a quien yo sirvo. Él puede suplirme, Él puede llevarme a las naciones, Él puede sanarme, Él puede restaurar mi casa, Él puede restaurar mi familia, Él puede restaurar tu vida, Él puede sanarte. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Solo el que se anima a creerle. Amén. Sé que hay otro culto, tengo que cortar, pero Él me enseñó a que sea de tiro largo. Mi Padre, porque Él también dice, en breve nomás dice, voy a dar una reflexión, y no después. Bendigo su vida, que fue mi maestro, mi padre, mi enseñanza, mi guía, el que me corrigió, el que me instruyó, el que hoy puedo estar delante de usted expresando esta palabra con todo mi corazón, para que usted salga de la situación que está,
para que usted le crea a Dios en esta palabra de fe, para que usted se una a su padre espiritual. Si el apóstol, si el apóstol Javier, si el apóstol Roberto, quien sea del ministerio, que sea su padre espiritual o su madre, que usted se someta, que usted se sujete, que en la obediencia está la bendición. No es en su determinación, no es en sus pensamientos, está en la obediencia. Estos hombres se pararon firmes y dijeron: no nos vamos a postrar. Y fueron echados. O sea que Dios estaba, sí estaba. Mientras lo ataban estaba Dios ahí mientras lo ataban. Y cuando lo agarraron esos musculosos, ¿estaba Dios? Sí estaban. Pero ahí estaba procesando la fe. La fe activa la mano de Dios. ¿Cómo? La fe activa la mano de Dios. La fe hace que Dios se mueva. Israel estuvo 40 años dando vuelta porque no obedecieron y no tuvieron fe en el hombre que los guiaba. No le creyeron. Mire, 11 días demoraban. Que usted haya demorado 30 días para entender algo, a veces ya es una barbaridad. Un año. Imagínese un año en esos desiertos que no hay nada. Que el fuego, mire, quema hasta las lagartijas, no hay nada. No se puede mirar con los ojos el resplandor del sol en la piedra blanca de esos desiertos. Estuvimos ahí con un grupo de hermanos hace un año atrás. Y digo yo, un año estar ahí adentro era lo peor. 2 años ni hablar, 10 años. Pero estuvieron 40. Y todavía hasta el día de hoy están. ¿Cómo, pastor? Claro, ninguno de ellos pasó. ¿A dónde están? ¿A dónde están los 2,5 millones que salieron? Todavía, mire, 2 millones de años y todavía están ahí en el desierto. Tocar lo que está a tu lado y decir: no quiero estar 2 millones de años. No, porque pensamos que ya terminó, 40 años y terminó la joda. No, todavía siguen ahí. No pasó ninguno de eso. Tuvo que levantar una generación nueva y esos son los que pasaron. Pero eso, no sé si el polvo quedará ahí, porque los huesos no creo, pero el polvo debe estar ahí. Su nombre está todo anotado ahí. No pudieron pasar porque desobedecieron la autoridad, porque se rebelaron, porque no tuvieron fe, porque no entendieron el llamado de Dios, no entendieron que Dios era el que gobernaba, que Dios era el que los guardaba del sol, que Dios era el que los guardaba del frío, que Dios era el que les suplía la comida, que Dios era el que les suplía el agua. Mire, si no entiendes, hermano querida, que Dios es el que te dio la ropa que tenés puesta, que Dios es el que te dio la salud, que Dios es el que te restauró en familia, que Dios es el que te dio la casa en que vive, que Dios es el que te dio el auto en que vive, que Dios es el que te dio el trabajo que vive, que Dios es el que te permite que hoy estés sentado aquí. Mire, tienes un grave problema, pero si tú crees y tú aceptas que Dios es el dueño de todo y el que te dio todo lo que tiene, entonces vas a dejar de limitar a Dios. Dale un aplauso al Rey, porque de Él son todas las cosas. Amén. De Él son todas las cosas. Todo esto es del Señor. Cuando me vaya no me voy a llevar nada. Nada. Vine desnudo me voy a ir. Nada. Amén. Y a su nombre. Estos hombres se pararon firmes. Y en el momento que fueron echados, todos pensamos que en ese momento crucial, en lo último, el rey miró y vio 4. Estaba el Señor. Ahí se manifestó Él. Ahí apareció en lo visible Él. Ahora no quiere decir que antes no estuvo. En los momentos difíciles está Dios a tu lado. En los momentos totalmente complicados está Dios a tu lado. En los momentos que vos decís: no, ¿dónde estará Dios? ¿No le ha pasado? ¿Dónde está Dios? Yo lo dije cuando no conocía esta palabra. ¿Dónde está Dios? Si Dios me trajo a San Rafael, ¿por qué ahora estoy solo? Si Dios me dijo que me iba a dar todo, ¿por qué este desierto? Cuando cayó mi padre a los 2 años después, dice, lloraba en silencio, pero Dios me decía, no te podía ayudar porque era la única forma que lo conozcas a Él, en el horno de fuego. Toca que está a tu lado y decirle: aunque no te guste, vas a tener que pasar por el horno de fuego. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Porque ahí en medio de ese problema, en medio de esa situación, en medio de esa opresión, en medio de esa presión de fuego, Dios está para ayudarte. Amén. Y a su nombre. Así que ahí vio el Rey y mandó urgente a sacar a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y ahí nomás formó y soltó una declaración. Que la persona, nación, reino, provincia, que no se someta y que no sirva al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa totalmente destruida y puesta en vergüenza. ¿Me está escuchando? Así que hay gente que dice, yo me voy a la iglesia y me va mejor. Es que Dios te está devolviendo lo que sembraste, porque Dios es justo, no se va a quedar con nada tuyo. El problema es cuando se te terminen los ingresos que hay allá arriba. A veces pensamos que afuera, venimos del mundo y pensamos que en el mundo estamos mejor que aquí. No, no. Un día un hombre se fue de la iglesia y empezó a prosperar de tal manera que después de unos meses el pastor lo fue a visitar y le dijo, oh pastor, pase, mire la casa que me ha dado Dios. Y le dice, ¿te congregas? No, no, yo no me congrego, yo tengo a Dios igual. He entendido que Dios está conmigo. Mire, esta casa me la dio Dios. Y el pastor anonadado la miraba y decía, wow, qué casa. Lo llevó al living, lo llevó a la cochera y había 2 o 3 coches último modelo y dijo, mire, los coches me lo ha dado Dios. Y el pastor, sin abrir palabra en su boca, veía anonadado todo lo que tenía. Y los muebles, y la casa, y el altillo, y el patio, todo parque, pileta, y un montón de cosas. Y ojo, no quiero decir que usted no pueda tener todo eso, en Dios se puede tener. Pero este hombre lo quería tener sin Dios. Y él ponía como que Dios le había dado todo eso. Y el pastor no abrió boca y dice que lo llevó al fondo del terreno, allá en el fondo, y había un corralcito. Y había un lechón de 8 kilos, 10 kilos, ¿vio de esos que están justo para la fiesta ahora? Sí, dicen algunos. Ya se hizo de idea que lo está mordiendo. Y el lechoncito estaba arriba del maíz, echado. Y le dice, mire cómo seré bendecido por Dios que hasta el lechón me dio para la fiesta. Y ahí vino la revelación del Espíritu Santo al hombre de Dios y le dijo, así como ese lechón está durmiendo sobre el maíz, esperando de acá unos días ser pasado por la navaja, así Satanás te tiene sobre todos los bienes, descansando para que de acá a unos días Él pase cuenta por ti. Yo creo que en este mundo no va por lo que usted tenga o lo que no tenga, en lo material. Va por lo que usted es en Dios. Estamos en una vida difícil, el mundo está caóticamente destruido y arruinado. Si usted pone en internet, como dije antes, 3 violaciones por minuto en el mundo, lo buscamos en una página de internet el otro día, declarada. 2 muertes por minutos de jóvenes, niños violados, algo de 6 niños por minuto en el mundo violados, por minuto. Dejamos la página abierta de internet y decía 13, van 14, 22, 28, así iban saltando los números en internet desde el momento que abrimos la computadora hasta en el momento que yo iba hablando. ¿Ahora cuánto, Federico? 32. Lo dejé un rato, hablé unas cositas que tenía que hablar, le digo, ¿cuántas van? ¿Cuántas? Y dicen 17 minutos, iban 57 mujeres violadas. En esos 17 minutos, en el mundo. El mundo está caóticamente arruinado, está en ruina y está esperando la manifestación de la iglesia de Jesucristo. Está esperando la manifestación suya, la manifestación mía. Así que es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de no importa la situación que estemos, Dios siempre te saca en victoria. Amén. Ponte de pie en esta hora. Que la mano de Dios guarde tu casa, que la mano de Dios guarde tu familia, que sea su nombre y una mujer con fe, que sea su nombre y una mujer que sea en la prueba ahí, porque vas a ser probado quizás, vas a ser probado en diferentes áreas, pero que en esa fe seas como un Sadrach, Mesach y Abednego, y como tantos hombres de Dios que pasaron diferentes cosas, pero hoy que se habló esta palabra, que seas como un ejemplo como ellos para que puedas ver la manifestación de Dios ahí en medio del horno. Amén. Algunos dirán, Dios me guardó un accidente. Bueno, ese era tu horno, ahí Dios estuvo en medio de ese accidente. Dios me guardó de esto, Dios me guardó de aquello, Dios me guardó de una enfermedad terminal. Bueno, Dios está allí, Dios está en todo lugar, está en tu boca y en tu corazón. Es lo que tú digas y lo que tú creas, lo que tú creas y lo que tú digas. Amén. Así que si te paras firme en esta tarde, a partir de este día, te paras firme en fe. Y vuelvo a decirte, no sé cuál será tu situación, pero si habías venido desahuciado, habías venido cansado,
habías venido desmoralizado por las cosas que te habían comentado, por lo que habías oído o por lo que habías vivido, quiero decirte una cosa: Dios sigue estando a tu lado. ¿Me escuchaste? A ver, no lo escucharon allá atrás. Dios sigue estando a tu lado. No importa qué estés viviendo, Dios sigue estando a tu lado, iglesia. Dios está a tu lado. Él no te deja, Él no te desampara. Él está esperando que tú te vuelvas. Él te está esperando que tú tengas una actitud de palabras, de gestos, que tengas una determinación en tu mente, en tu corazón, y que diga: pase lo que pase, viva lo que viva, no me voy a postrar al enemigo, no me voy a postrar a este mundo, no voy a retroceder, no le voy a dar la victoria a Satanás, sino que voy a seguir adelante para que toda mi casa conozca a Cristo, para que seamos salvos por una eternidad y para que por medio de mi vida mucha gente llegue a los pies de Cristo. Amén.